Muy buen día, les saludo con mis mejores deseos y les mando un abrazo antes de que comencemos este que ya es el capítulo número 7 de nuestro tema Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Acompáñenme orando, por favor, para poder iniciar. Señor Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre. Exaltamos tu grandeza y nos dirigimos a ti para darte gracias por tanto y cuanto has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por el perdón y el regalo de la vida eterna, que hoy es nuestra herencia reservada en el cielo, a quienes fundamentamos nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador. Confesamos, Padre, que hemos pecado y queremos humillados mostrarte nuestro arrepentimiento sincero. Tú, Señor, conoces nuestros corazones y sabes que deseamos ser olor fragante para ti y postrarnos a tus pies. Gracias por tu gran amor, que apenas estamos conociendo y que rebasa por mucho nuestro entendimiento y nuestra manera de amar. Te suplicamos nos acompañes en esta hora para que afines nuestro entendimiento y nos des la sabiduría en lo que se dice en este capítulo a fin de que conozcamos mejor los alcances de la tentación, el pecado y los recursos para librarnos de ella. Queremos, Señor, mantenernos firmes en ti y poder defendernos de los ataques del maligno. En ti confiamos y en tu bendita voluntad. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias a las hermanas Lupita, Vicky, Carla y Betty por sus comentarios respecto a la clase pasada. Las menciono sobre todo a ellas porque han aportado comentarios que van a ser respondidos en la continuación de nuestras clases, aun cuando ya hemos hablado de manera individual. Y bueno, como esta clase se está compartiendo fuera del círculo de nuestra iglesia, hay también comentarios de quienes no menciono, ya que no les conocemos personalmente, pero sí estoy dando seguimiento con mucho gusto. Uno de los comentarios decía que ciertamente en el mundo profano encontramos frases de filósofos o escritores que aparentemente son sabias, pero en el fondo son todo lo contrario y promueven lo pecaminoso. Fíjense que el hombre natural, es decir, el inconverso, va a gustar de todo lo que le haga sentirse bien y que no le prive de su comodidad, de su libertad de hacer lo que le venga en gana. Pero ustedes han visto que yo hago cita con frecuencia de las frases que me llaman la atención y que me parecen adecuadas para desmentirlas o para evidenciar lo que están declarando. Somos llamados a analizar lo que el mundo nos diga para no creerlo todo. Al decir verdad, el mundo está tan perdido y tan alejado de los caminos santos que se deleita en la depravación y la mentira. Es por ello que a la mayoría de las personas les gustan las frases que den alabanza o crédito a los placeres y los antojos humanos, los antojos de la carne. Bueno, a continuación estudiaremos más de las trampas y astucias del maligno, él siempre tratando de entrar en nuestra mente con ideas engañosas y falsas. Vamos a leer estos consejos que se nos dan en el capítulo número 7. En este capítulo trataremos con otras dos maneras que utiliza Satanás para tentar a los creyentes a pecar. Primero, Satanás les hará fijarse en otras personas que son peores pecadores que ellos. Entonces les dirá que por lo tanto no están en peligro. Segundo, Satanás les hará pensar que el cristianismo tiene errores y que la Biblia está equivocada en algunas cosas. A continuación vamos a tratar con estos dos métodos usados por el diablo para poder hacerle frente. Número 1. Satanás quiere que los creyentes piensen como aquel fariseo que oraba y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Esto está en Lucas 18:11. Esta actitud no es honesta y es una prueba de que uno es un hipócrita. Los creyentes deben examinar sus propias vidas en primer lugar para ver el pecado que hay antes de ver a los pecados de los otros. En Mateo 7, versículos 3 al 4, el Señor nos dice en el Sermón del Monte:
¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Los creyentes no deben compararse con otras personas, más bien deben compararse con la Biblia, con las normas divinas que Dios ha establecido para la vida de sus hijos. El compromiso individual que conlleva el cristianismo es el de imitar a Cristo en muchos aspectos y apegarse a la voluntad de Dios, la cual es honrarle cumpliendo con un estándar de vida muy alto. La ley que Jehová dictó en su momento es apenas lo central en el instructivo de la vida que nos ha dado el Creador. La Biblia nos relata la historia del pueblo de Dios, de cómo fue aprendiendo a relacionarse entre sí y llevados de la mano en todo momento intentando obedecer a su Dios. Pero usted no va a encontrar al creyente perfecto, al humano impecable, otro que el mismo Señor Jesús. Y claro, sabemos que Él es la gran excepción porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Y aun si usted piensa en Elías o en Enoc, quienes fueron llevados con Dios en vida, pues ellos no se fueron así por perfectos, sino por decisión de Dios. Como vemos en la palabra de Dios, no hay justo, y no se encuentra ni uno solo en toda la historia de la humanidad. Romanos 3, versículos del 10 al 12 nos dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A un mismo tiempo se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Así que saber esto nos debería de ayudar a nunca pensar que somos mejores que otros o que no hemos pecado tanto. Ese pensamiento que le dice a usted que es menos pecador que el otro está muy cerca de ser un pecado de religiosidad. Usted pudiera creer que es mejor que los otros y caer en lo que cayeron los fariseos, aquellos que mostraban una imagen santa, pero que en realidad estaban siendo más pecadores por hipócritas y por criticar a sus prójimos. ¿Podríamos en verdad declarar públicamente nuestra impecable conducta frente a todas las personas que nos conocen? Es curioso, pero cuando pensamos en ello descubrimos que hay algunas personas que sí tienen algo o mucho contra nosotros. Con varios o con muchos hemos quedado en mala situación. Cometimos errores y lastimamos a algunos. Como he dicho, a algunos o a muchos. Y mismo si pudiéramos haber sanado heridas que hemos hecho o si hubiéramos recorrido el pueblo para disculparnos con cada uno, ¿cuánto habremos ofendido a Dios con pensamientos impuros? La Biblia dice que solamente Dios puede sopesar los corazones y determinar quiénes actúan de mejor voluntad que otros. Pero Él, solamente Él, sabe, sobre todo, quién peca de una manera o de otra, en cantidad exacta. Hermanos, esta reflexión debe de llevarnos a un ánimo de lucha y de guerra contra el enemigo. Nunca de desaliento y de claudicación, que es lo que Satanás desea. Él nos dirá que otros pecan más y que no hay por qué sacrificarse o contener los deseos pecaminosos de la carne. Usted y yo podremos hacer muchas alegorías de nuestra santidad. Cada uno se verá limpio y puro a los ojos de los demás, si se esfuerza un poco. Pero que eso no engañe a nadie. Somos cristianos en camino de santificación, pero aprendices a fin de cuentas, que cada día esperamos progresar y crecer. Cuando usted piense en otros, lo invito a que medite en cómo era su corazón y su conciencia antes de su encuentro con el Señor. Y sea honesto,
porque comprenderá y apreciará que no merecíamos ninguno, que se nos llamara buenos, y mucho menos de la familia de un Dios perfecto y absolutamente puro. Una comprensión de lo que acabamos de ver habrá de llevarnos por el camino sabio a ser más cuidadosos con la santidad, evitar más el pecado y rechazar a todo lo que nos trate de seducir y engañar. Probablemente usted y yo critiquemos a un hombre cuyo pecado es evidente y escandaloso, pero en nuestra cuenta hay pecados que no hemos mirado y que deben de ser llevados al arrepentimiento en humillación ante nuestro Padre. Los creyentes siempre deben recordar que todos los que no se arrepienten del pecado sufrirán en el infierno. Thomas Brooks, el autor, nos dice: los pecados grandes recibirán mayor castigo que los menores en el infierno. ¿Cómo ayudará a los perdidos el hecho de saber que los sufrimientos de unos serán mayores que los de otros? La triste realidad es que los castigos del infierno, aunque sean mayores o menores, durarán para siempre. Alguien me preguntaba si el arrepentimiento entonces implicaba tomar en cuenta absolutamente todos los pecados cometidos. La respuesta es sí. Aunque sabemos perfectamente que nadie puede recordar con tal precisión su vida entera y cada detalle como para evaluar lo que fue pecado y lo que no. Pero le cuento que el Espíritu de Dios nos lleva a recordar de vez en cuando y poco a poco cosas terribles que hemos hecho en el pasado. Y en cada memoria lamentable haremos una meditación de arrepentimiento cuando seamos conmovidos por cuán pecaminosos éramos. Por eso es muy diferente ser salvo y perdonado por todos los pecados en general. Y otra cosa es el ir recordando los eventos malos. Pero es un buen signo. Significa que usted está tomando mejor conciencia del pecado y eso revela su crecimiento espiritual. Usted puede descansar, hermano, el día de hoy, porque Cristo ha pagado por todos sus pecados. Le ha lavado por todos los errores que ha cometido, por todas las ofensas. Pero en el camino de la vida cristiana usted irá recordando las cosas malas que hizo. Usted irá haciendo conciencia de todo aquello que hizo mal y le vendrán recuerdos a fin de que usted reflexione, medite y se arrepienta de todo aquello. Porque usted ha nacido de nuevo y el día de hoy usted comprende cuánto pecó. El día de hoy tiene una visión santa. Entonces, nadie debe creer a Satanás cuando dice que sus pecados no son tan grandes ni tan graves como los de otros y que por lo tanto no debe preocuparse. Adelante. Segundo, Satanás trata de persuadir a los creyentes a no tomar el cristianismo muy en serio. Vamos a ver. Les dirá que la Biblia está llena de errores, que las narraciones de la Biblia solo sirven para darnos una idea de lo que sucedió y nada más. El enemigo ataca con este argumento por muchos medios. Podemos escuchar que los medios informativos proclaman desde diferentes foros que usted debe liberarse de los lineamientos tradicionales. En realidad, nos están invitando a abandonar las reglas de moral. Y si ponemos atención y tenemos juicio santo, veremos que nos están invitando a traicionar a nuestra propia integridad y ofender a nuestro Dios. Es incontable el número de documentales de ciencia, ya sea que hablen de filosofía, psicología, sociología, medio ambiente o cualquier tema de carácter universal, pero mucho más si se trata de arte y, por supuesto, cuando se trata del bienestar humano y la salud física. Si se habla del estrés, por ejemplo, le dirán a usted con un mensaje aparentemente benévolo que es culpa de tantos lineamientos
que nos han impuesto nuestros padres y antepasados, y que usted debe ignorar tantas leyes y preconceptos. Basta con respirar profundamente y sus culpas y preocupaciones se irán desvaneciendo. Si se habla de psicología, usted encontrará en su psicólogo un cómplice de su mala conciencia. En realidad, cómplice del diablo en un sentido apropiado. Y le dirá que es por causa de tanta disciplina y tantas normas inútiles que usted está agobiado y que la culpabilidad es un pensamiento que hay que eliminar de su vida. Probablemente usted sufrió alguna injusticia cuando era infante y hará mejor de permitirse las cosas que usted considere cómodas, las que le den placer, y por ahí le dará consejos para imaginarse una felicidad a la que usted podrá llegar simplemente practicando una mejor manera de ver la vida, menos aprensivo y olvidando su pasado. Los cristianos debemos de estar muy atentos en cuanto a lo que se refiere a la música, por ejemplo. Y aquí debo ser muy claro, la mayoría de los artistas están ejecutando notas que sugieren libertad y liberación de emociones. Es fácil que nos envuelvan en la seducción de la música contagiosa, que nos llenará de emoción. Las letras de la mayoría de las canciones populares hoy, en la actualidad, están plagadas de frases indecentes y atrevidas. En una imagen de esas que nos invitan a reflexionar, que les llaman cómics o cuadros en caricatura, estaba una mujer joven protestando porque un hombre le dedicaba unas palabras para alabar su belleza al pasar, a manera de piropo. Ella tuerce la boca y pasa al parecer muy incómoda. El piropo no es indecente, más bien casual, inspirado, pero ella se muestra ofendida por el piropo. Pero más tarde ella está bailando en una fiesta muy feliz una canción que dice una docena de barbaridades. Y aunque parecería mentira, esa es la realidad. La indecencia se ha metido en nuestras vidas y hace parte de la vida diaria. La hemos aceptado y convivimos con ella. Pero le comento que si usted revisa, ya sea que le haya tocado vivir o no, en los siglos pasados la música ha tenido oleadas de músicos, compositores y ejecutantes que nos aportaron corrientes muy influyentes de liberalismo y promiscuidad. Nombres como los Beatles, Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, etc. Ellos han hecho con ritmos más que contagiosos un tremendo impacto en las mentes de la juventud que estaban siendo invitados a destramparse y brincarse las reglas morales en el mundo entero. Nos están repitiendo en formas diversas que el hombre debe ser libre. ¡Qué contradicción! ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué engaño del enemigo! La Biblia nos dice que la verdad nos hace libres. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 32 se nos dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabemos muy bien que la palabra de Dios es verdad y vida. Jesús es Él mismo, ambas cosas, y Él es a quien debemos seguir y escuchar, no al enemigo engañador. En Juan 14, 6, leemos: Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por otra parte, Dios nos dice en su palabra que hemos nacido de nuevo y ya no somos esclavos del pecado. Eso significa que ya somos libres. Leamos Romanos 6, versículos del 17 al 19. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado.
ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración, dice el apóstol Pablo, de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben de entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Hermanos, está muy claro. El apóstol Pablo se ha dedicado a explicarnos al detalle cuál era nuestra condición cuando éramos inconversos y de qué hermosa libertad gozamos el día de hoy. Satanás les dirá que puede hacer lo que su propia naturaleza les indique, sin preocuparse acerca de lo que la Biblia dice del pecado. ¡Cuánta mentira! Estas mentiras y muchas otras serán usadas por el diablo para confundir, distraer y desorientar a los creyentes. Cuando Él nos dice que debemos liberarnos, es para que abandonemos nuestra santidad, para que dejemos de obedecer a Dios, para que digamos sí a todas las pasiones de la carne, a todos los antojos, a todos los deseos. Pero es una frase mal usada. No nos estaríamos liberando. Estaríamos volviendo a la prisión del pecado, a las garras del enemigo. La meta del diablo en todo esto no es la de ayudar a los creyentes a pensar mejor, sino es la de confundirlos y lograr que pequen. Satanás les sugerirá que se están volviendo muy sabios y avanzados en su manera de pensar, cuando en realidad su meta es lograr que caigan en el pecado. El propósito de Dios es muy diferente. Dios se opone no solo a que hagamos el mal, sino también a que lo pensemos. En Romanos 1, versículo 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muchas personas piensan equivocadamente y terminan haciendo cosas que no convienen. Ese texto nos habla del juicio de Dios que vino sobre los pueblos gentiles de la antigüedad. Creo que en la actualidad Dios está castigando a muchos al entregarlos a errores que arruinarán sus vidas. Por lo tanto, los creyentes deben recordar que la verdad de la palabra de Dios debe ser incorporada en cada aspecto de sus vidas. No basta recibir la verdad solo en la mente. Es necesario amarla y aplicarla a todo lo que decimos y hacemos. Solamente así podremos pensar correctamente, tomar decisiones sabias y librarnos de los caminos necios y vanos en los que tantos caen. Todo error significará, a la larga, solo pérdida para los creyentes. Solamente los que reciben y aman la verdad en sus corazones gozarán de un sano juicio y un pensamiento claro y puro. Los que se niegan a la verdad están en peligro de ser entregados al error. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 11, leemos: por cuanto no recibieron el amor a la verdad, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Las ideas equivocadas o erróneas que Satanás desea que los creyentes crean solamente les harán daño. El apóstol Pablo dice a los creyentes que Dios les ha dado el fundamento verdadero para una correcta manera de vivir y de pensar. Ese fundamento es Cristo mismo. Esto está en 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera
heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Si edifican o si construyen sobre ese fundamento cosas equivocadas, ideas erróneas, al final todo será quemado. Solamente la verdad de Dios durará para siempre. Qué necio es malgastar el tiempo creyendo o sosteniendo ideas erróneas solo para encontrar que al fin de todo fue un esfuerzo infructuoso. Podemos pasar la vida pensando en filosofías y argumentando ideas intelectuales, pero si no tenemos el fundamento en Cristo y no construimos en su verdad, estaremos solamente perdiendo el tiempo. Todas las enseñanzas que conducen a una vida pecaminosa deben ser rechazadas. Pablo dijo que los pastores de las iglesias deben ser retenedores fieles del mensaje de la verdad a fin de poder ayudar a los que están equivocados y convencerlos de sus errores. Esto está en Tito 1, versículo 9. Dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Dios ha dado a su pueblo su verdad a fin de que puedan ser guiados, protegidos y guardados del error. Por lo tanto, los creyentes deben recibir la verdad con mansedumbre. Dios concede su gracia a los humildes, es decir, a aquellos que han dejado aparte sus propias ideas para ser llenos de la verdad divina. Esto pasa en la vanidad del hombre, en el ego del hombre. Aquellos que se creen más intelectuales que la Biblia, aquellos que conocen algo de la Biblia y que son prontos para juzgarla, para determinar si tiene errores, si dice algo contra los hombres, si hay que protestar porque algo está en error, algo es equivocado en la Biblia. Y así son, y así somos los hombres, necios y orgullosos. Entre más la gracia de Dios llena a los creyentes, menos susceptibles serán a ser afectados por ideas erróneas y creencias falsas. Usted, hermano, debe de mantenerse en el camino del Señor. Sí, es cierto que si usted ama a Dios y busca vivir agradándolo y honrándole, lo hará cada día mejor. Usted habrá pasado por mucho y habrá recorrido un camino que valió la pena. Cada esfuerzo suyo y cada vez que se negó a los deseos pecaminosos de la carne, usted avanzó y triunfó junto con Cristo ante el enemigo. Ello debe de hacerle sentir bien y sepa que el Señor se lo tiene en cuenta. Y si otros han pecado más, por supuesto que tienen su cuenta en los archivos de Dios. Pero a usted debe motivarle su compromiso con Jesús, aquel que ha muerto por usted y le ha comprado para un fin más alto, y es el de glorificar a Dios en cada día y en cada obra y en cada pensamiento. No es para ver si otro pecó más o pecó menos. Usted, hermano, que está convencido de Cristo, que fue llamado a una vida nueva, no dude más. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Éramos presos del pecado. Que no nos engañe Satanás y que no nos diga que hoy somos presos de lineamientos, de leyes. Usted es libre hoy del pecado y esa libertad la ha pagado Cristo. Que no nos engañe Satanás con esos argumentos falsos. Recuérdelo. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Gracias. Les invito a orar para despedirnos. Amado Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias porque nos recuerdas
que tú eres, Señor, la buena dirección. Tú, Señor, eres nuestra meta. Tu palabra es vida. Tu palabra es lámpara en nuestro camino. Queremos seguirla, queremos obedecerla. Sabemos que tú tienes la verdad. Que podamos, Señor, crecer en ti. Que podamos, Señor, confiar cada día y cada vez más en que tú nos has librado del pecado. Que no caigamos en el engaño de libertinaje y de desobediencia al que nos llama el maligno. Señor, danos conciencia de las cosas que son engañosas y falsas. Te pedimos por nuestras vidas, te pedimos por nuestras familias, para que nos lleves tú de la mano, Señor, y libremos cada día los numerosos ataques del enemigo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.